Bienvenidos al aula de religión a los estudiantes y las estudiantes del Centro Juvenil y Santa Margarita. Hoy día vamos a hacer la retroalimentación de San Marcos y vamos a analizar qué nos produce el mal manejo de nuestras emociones. También quiero informarte que en la página número 3, que son los insumos, solo lo realizará el segundo, un afiche o una historieta según como escoja. Todos trabajarán las fichas de primero a cuarto, pero solamente segundo hará el afiche. Vamos a recordar quién es San Marcos. ¿Se acuerdan? Juan Marcos era primo de Simón Pedro, por parte de su papá, también de San Bernabé. Desde pequeño vio que su familia era amiga de Jesús, pero él no lo escuchó. Luego, después de la muerte de Jesús, siendo ya un joven, tuvo curiosidad. Curiosidad, ¿qué hacía Jesús? Porque él lo había visto desde pequeño. Entonces, en su casa se seguían reuniendo los apóstoles y quiso saber qué hacían. Entonces se le ocurrió una idea. Le pidió a Bernabé que le pidiera a San Pablo para acompañarlos en su primer viaje misionero. Entonces, San Pablo, bueno, al comienzo dijo, no creo porque es muy joven, pero bueno, vamos a ver, lo aceptaré. Pero al llegar a las regiones donde iban a evangelizar, había muchos guerrilleros, atracadores, donde según la palabra de San Pedro había peligro, ladrones, asaltos, en los caminos, en la soledad. Eso lo encontramos en la segunda carta de Corintios. Marcos entonces se atemorizó. ¿Qué cree que hizo? Se apartó de los dos misioneros y se volvió otra vez a su patria, a su casa. Y luego de ahí, en el segundo viaje, otra vez quiso ir y le dice a Bernabé que por favor le diga a Pablo que también ahora iba a estar con ellos, no los iba a abandonar y que sí quería, había decidido ir. Pero entonces Pablo ya no quiso recibirlo. Entonces tuvieron una discusión entre Pedro y Pablo. ¿Y qué hizo? Que los dos se separaran. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo de que no ofrecía garantías, no era perseverante Juan Marcos, y que no podría resistir los peligros y las dificultades del viaje, que es ya la vez pasada ya se había regresado. Entonces, ellos comenzaron a hablar, Bernabé también discutiendo con Pablo que sí, que había cambiado. Pero no, los dos se separaron por rumbo, pero Pedro sí se va con Juan Marcos y Pablo se va por otro solo. Pero qué emoción sintió Juan Marcos cuando vio a los atracadores, cuando vio a la gente violenta en los caminos, cuando él, ¿qué sintió? Sintió miedo, sintió pánico. Y lo que vamos a descubrir es qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros tenemos ese miedo, cuando nosotros tenemos ese pánico. ¿Cómo actúa frente a emociones que sentimos? Como vemos aquí en esta imagen, vemos el miedo, el temor, te asustas. Entonces, ¿qué le pasa a tu cerebro cuando tú te asustas? Lo primero que sientes es la amígdala. ¿Por qué? La amígdala es el filtro emocional y es el reproductor de nuestro estrés. Luego, cuando tú estás estresado, esta amígdala, ¿qué hace? Le va a mandar los filtros a las neuronas. Cuando te asusta lo que sientes, llega la amígdala primero, sube al córtex frontal que está entre las orejas, en esta parte, entonces manda señales ¿hacia qué? Hacia tu hígado, hacia tu estómago, y el hígado, el páncreas, todo se hace un nudo en tu estómago y sientes
pánico. Entonces el miedo produce estos cambios fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa, la sangre y la actividad cerebral. Así como la coagulación sanguínea daña tus capacidades mentales, entonces ya no piensas y te llenas de pánico, de miedo. Y esto puede dar una reacción de ira y reaccionas sin pensar, ya reaccionas a tus impulsos. Y esto es lo que le pasó a Marcos. Marcos se asustó y entonces reaccionó de una forma violenta y se regresó. Ya no quiero saber nada de ustedes. Pero entonces todos estos sustos y emociones dañan también, el cuerpo sufre. Pero ¿quedarías tú tranquilo después de haber cometido ese impulso? Sin darte cuenta puede haber muchas consecuencias, ¿sí? Pero tú no las pensaste en el momento, solo actuaste por impulsos, ¿no? Entonces actuó el lado animal de nosotros, no el lado racional. Entonces, luego de esto, Juan Marcos no podía dormir, se daba vueltas pensando en lo que había hecho y reflexionó. ¿Por qué? Porque cuando estás en tranquilidad, el cerebro se ha activado las neuronas, este corte frontal ya entra a pensar. Entonces llega la información y reflexionas, piensas. Entonces, San Marcos se hizo una pregunta. ¿Jesús se acobardó ante los judíos y los romanos? ¿Qué le pasa a tu cerebro cuando piensas? El cerebro asocia las ideas para crear otras. Entonces el lenguaje, entonces viene ahí la inteligencia, la personalidad, la memoria, el comportamiento, el razonamiento. Como se ven en las imágenes, todo comienza a fluir, ¿no? El lóbulo temporal, el lóbulo occipital, ¿no? El lóbulo temporal que está aquí, el lóbulo occipital que está en la parte de atrás, el corte frontal, que es el que piensa, que está dentro de entre tus orejas. Entonces se coordina el tronco encefálico. Todo eso pasa y comienzas a leer, a hablar, a pensar, a razonar, a darte inteligencia, razonamiento, y comienzas a orientarte y luego puedes hablar, puedes dialogar. Cuando se observa algo, se percibe un olor o se escucha una determinada canción, las neuronas asocian estas percepciones con algunas circunstancias previas y conforma una idea. Ah, tengo la idea de tal. Ah, voy a hacer un trabajo y tengo esta idea. Ah, sí, tú también tienes esa idea y comenzamos a dialogar sobre las distintas ideas que nos ha cruzado. ¿Por qué? Porque tenemos la memoria y nos impulsa la creatividad. ¿Por qué? Porque el sistema emocional está tranquilo y equilibrado. Entonces puede fluir las ideas. Entonces, la imaginación, la creatividad, eso le pasó cuando comenzó a reflexionar Juan Marcos. Tomó una decisión y quiso ser apóstol de Jesús. Asume un nuevo compromiso, un nuevo reto que transformó su plan de vida. Y dijo, volveré a ser otra vez amigo de San Pablo. No dejó ahí que San Pablo ya no fuera el amigo. ¿Por qué crees que Marcos, siendo un joven como tú, una joven como tú, quiso cambiar su comodidad de vida? Porque él era hijo, estaba en su casa, le podrían dar los jueguitos o las cosas, ¿no? Dándonos el tiempo de acá y ver nuestra televisión o ir a nuestra escuela tranquilo. ¿Por qué? Porque se enamoró. Se enamoró. Y cuando te enamoras, mira estas dos figuras. Cuando el cerebro está saludable, hay una hormona que funciona. Hay una hormona que te enamora. Esta hormona se llama la dopamina. La dopamina hace que tus
neuronas estén completamente grandes. Entonces comienzas a pensar, ay, cuando es, por ejemplo, tu chica, tu chico, ¿qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? ¿A qué horas las veo? ¿Le voy a llevar una rosita? ¿O le voy a comprar un dulce? Ciertas cosas que tú con tu cerebro enamorado comienzas a sentir una nueva sensación. Y esa sensación es la sensación de la alegría, de estar dispuesto a poder dialogar, cómo me vestiré, cómo me atenderé, le gustaré, no le gustaré. Y así también te puedes enamorar de tus proyectos, de tu vida. Entonces, esta hormona, la dopamina, también funciona con la adrenalina, por eso que estás todo nervioso. Y la norepinefrina, que es una que funciona, eh, que funcionan estas tres hormonas y hacen que el corazón lata. Por eso que se impulsan esos latidos ay, cada vez que la veo, cada vez que estudio, cada vez que hago lo que yo quiera en mi proyecto, mi arte, lo que yo me enamore, mi corazón está latiendo. Entonces, este cambio de actitud negativo que vamos a ver nuestro segundo parte del cerebro, el cerebro con adicción, el cerebro con miedo, no te deja pensar, no te deja enamorarte. Entonces está lleno de enojo, no se adapta al pensamiento. Entonces, San Marcos llegó a cambiar esta actitud de un cerebro así y lo hizo así, enamorado. Cambió esa actitud de negativo a positivo. San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de confianza de Pedro. Como le escuchaba siempre sus sermones en Alejandría, que no eran sino recordar los hechos y palabras de Jesús. Marcos fue aprendiéndolos muy bien y memorizando y viendo y observando. A pedido de los cristianos de Roma, escribió lo que es acerca todo de Jesucristo. Y eso se llama el Evangelio de San Marcos. Es lo que él había observado, lo que Pedro había evangelizado. Entonces, la prédica de Pedro, todo lo que decía Pedro, porque Pedro, ¿se acuerdan? Era la mano derecha de Jesús. Entonces, esto le llamaba la atención y comenzó a escribir a pedido de los cristianos de Roma. Este es el Evangelio de San Marcos. Es como una repetición de lo que predicaba Pedro, decía de Jesús.